escenario del Mr. Olympia está construido para los últimos gigantes musculares. ¿Pero puede un cuerpo humano volverse realmente demasiado grande para el mayor premio del culturismo? Algunos atletas llevaron el tamaño al extremo, expandiendo sus estructuras y comprometiendo el equilibrio clásico y el estrechamiento de la cintura. Nombres como Greg Kovacs y Marcus Rühl llegaron a representar ese debate. Eran visiblemente enormes y en ocasiones superaban en pura masa a sus rivales. Sin embargo, a menudo perdían puntos por proporción y forma. Los jueces no puntúan el peso, puntúan el equilibrio. Esa tensión, cuando el músculo añadido comienza a socavar el ideal, le costó a algunos campeones el título. Estas son las historias de 10 culturistas cuyo tamaño se convirtió en su mayor obstáculo en el Mr. Olympia. Número 10. Greg Kovacs. Greg Kovacs llegó como un trueno a mediados de los años 90, con 1,93 m de altura y pesando casi 180 kilogramos en la temporada baja. Parecía menos un culturista y más una montaña viviente. Las revistas lo llamaban el mayor monstruo de masa jamás visto. Sus brazos supuestamente medían más de 68 centímetros y su pecho se estiraba hasta unos 177 centímetros. Bromeaba diciendo que tenía que girarse de lado para entrar por las puertas. Después de ganar su tarjeta profesional en los nacionales canadienses de 1996, Kovacs subió al escenario de la IFBB. Su debut profesional en el Night of Champions de 1997 lo ubicó en el 16º lugar y nunca logró entrar en los primeros puestos en grandes shows como el Arnold Classic. Los jueces elogiaban su tamaño, pero criticaban su acondicionamiento y simetría. Kovacs realmente llevó al límite el volumen humano. Comía sin descanso, según los reportes, más de 12,000 calorías al día, para construir y mantener una masa que empequeñecía a sus rivales. Ese tamaño se convirtió tanto en su sello distintivo como en su carga. El peso extremo hacía casi imposible lograr la piel fina como papel, la separación nítida y las líneas clásicas que los jueces exigían. Su cintura ancha y sus proporciones estructurales trabajaban en contra del aspecto fluido y equilibrado que gana los títulos profesionales. En la cancha era incomparable en escala, pero le faltaban los detalles refinados que importan en la competencia. Fuera del escenario, el costo se mostraba en su cuerpo. Cargar tanta masa pone años de tensión en sus órganos y corazón. Se retiró de la competencia en 2005 y murió de insuficiencia cardíaca en noviembre de 2013, a los 44 años. Greg Kovacs sigue siendo una leyenda y un cuento de advertencia, un hombre que persiguió el tamaño hasta el límite extremo de lo que el cuerpo podía soportar, ganando fama y fotos impactantes, pero no los mayores trofeos del deporte. Número 9. Nasser El Sonbaty. Nasser el Profesor. El Sonbaty creció en Stuttgart, Alemania. Nunca tuvo la intención de convertirse en culturista. De joven pensaba que el aspecto del culturismo era poco atractivo. Jugó al fútbol hasta los 17 años y llegó a ser bastante hábil. Un día después de un partido, entró en un pequeño gimnasio junto al campo con la intención de hacer unas pocas prensas de piernas. En cambio, conoció a un levantador de pesas húngaro que cambió su camino. Nasser se convirtió en una figura masiva. Con aproximadamente 1,80 m a 1,83 m de altura, pesaba más de 143 kilogramos en la temporada baja. En el escenario se reducía a aproximadamente 124 a 130 kilogramos, pero mantenía una cintura muy pequeña. De frente parecía incomparable, enorme, equilibrado y extrañamente elegante. De espaldas mostraba debilidades que los jueces notaban. Los aficionados lo llamaban demasiado grande y algunos decían que era un fenómeno evolutivo de su era. La noche del Mr. Olympia de 1997 se convirtió en un momento definitorio. Nasser quedó en segundo lugar detrás de Dorian Yates. Mantuvo la compostura en el escenario, pero más tarde se derrumbó en su habitación del hotel. Llamó al resultado el mayor robo en la historia del culturismo y nunca dejó de decirlo. Incluso los campeones que vinieron después de él, como Ronnie Coleman y Jay Cutler, dijeron que debería haber ganado esa noche. El tamaño tanto ayudó a Nasser como lo limitó. No podía alcanzar el acondicionamiento de piel fina que querían los jueces mientras se mantenía tan pesado. En el culturismo, los abdominales visibles no son suficientes. Cada músculo debe estar esculpido. Glúteos, espalda baja, isquiotibiales, todos deben estar extremadamente definidos. Con su peso máximo, la masa de Nasser hacía eso imposible. La política dentro de la IFBB y una descalificación de alto perfil en una prueba antidopaje también trabajaron en su contra. Esos factores mantuvieron el trofeo Sandow fuera de sus manos. Fuera del escenario, Nasser sorprendió a muchos. Tenía una buena educación y hablaba 7 idiomas con fluidez. Se comportaba con un aire tranquilo y reflexivo, razón por la cual se ganó el apodo de El Profesor. Sin embargo, su vida terminó demasiado pronto. A los 47 años murió mientras dormía por insuficiencia renal y cardíaca. Había admitido usar esteroides anabólicos durante su carrera y muchos han vinculado su muerte a esas decisiones. Número 8.
Quincy Taylor. Quincy Taylor era un hombre que no podías pasar por alto. Parado en 1,93 metros y pesando unos 163 kilogramos, llenaba el escenario como una tormenta que llena el cielo. La gente lo llamaba un monstruo de masa porque cargaba más músculo que casi cualquiera en el deporte. Pero el tamaño solo no le ganó la corona del Mr. Olympia. Creció en las duras calles de Las Vegas, criado por una madre soltera en los proyectos de vivienda. La violencia era parte de la vida cotidiana. Vio a personas disparadas y muertas más de una vez. De niño, Quincy aprendió rápidamente a ser duro. Una noche después de una discusión con su madre, salió corriendo y comenzó a levantar mancuernas caseras de cemento. Comenzó como una liberación de ira, una manera de convertir el dolor en fortaleza. Nunca se detuvo. A los 16 años, ya levantaba números que asombraban a los entrenadores. Una prensa de banca de 193 kilogramos y una prensa de piernas de 454 kilogramos. Se destacó en fútbol americano, lucha libre y atletismo. Donde quiera que iba, la gente veía una promesa bruta y explosiva. A los 21 años, Quincy participó en su primer show de culturismo profesional. Un reportero de Ironman le dijo: «Eres un natural. Deberías hacer esto». Ver a Sean Ray en el escenario lo cambió más que cualquier cumplido. Quincy nunca había visto un cuerpo posando así. En ese momento decidió entregarse completamente al culturismo. Lo hizo, entrenó más duro y llevó su cuerpo más lejos que la mayoría. Su físico se volvió enorme, casi caricaturesco en escala. Quincy era inolvidable. Sin embargo, cuando se trataba del mayor premio del deporte, se quedó corto. Clasificó para el Mr. Olympia en 2005 y 2007, pero no se clasificó en esos shows. Otra versión lo ubica en 11º lugar en la brutalmente profunda alineación de 2006. Su historia en el Olympia no fue la de un campeón, sino la de un gigante que demostró que pertenecía al escenario sin nunca capturar el título. Más tarde admitió que a pesar de la fama, ganaba solo unos $20,000 a $30,000 al año con el culturismo. Había construido uno de los cuerpos más masivos que el deporte había visto jamás, pero eso no compró una vida cómoda. Los jueces seguían volviendo al mismo problema. Quincy era demasiado grande para su ideal. Su masivo tren superior a menudo abrumaba sus piernas y su cintura parecía más ancha de lo que preferían los jueces. Su tamaño, lo mismo que lo hacía inolvidable, también lo mantenía alejado de la corona. Quincy Taylor se convirtió en el culturista más grande que muchos habían visto. La ironía era aguda. Su grandeza era también su obstáculo. Llevó su cuerpo más allá de los límites. Se levantó de una infancia violenta y se ganó un lugar en la historia del culturismo sin nunca estar en la cima. Número 7. Günther Schlierkamp. Günther Schlierkamp creció en una granja en Olfen, Alemania, donde cada día significaba trabajo duro y levantamiento pesado. Las tareas fortalecieron su cuerpo y volvieron su mente resistente. A los 12 años vio a Arnold Schwarzenegger en Conan el Bárbaro y sintió que algo cambiaba dentro de él. Quería ser ese hombre enorme y poderoso. Sus padres pensaban que el levantamiento de pesas era una pérdida de tiempo, así que Günther entrenaba en secreto con una sola mancuerna de 12 kilogramos. A los 16, finalmente obtuvo una membresía de gimnasio. El trabajo en la granja le había dado una constitución que ganaba músculo rápidamente. Entrenó más duro y siguió haciéndose más grande. Un día se encontró en Gold's Gym, en Venice Beach, un lugar que solo había visto en revistas. Estaba hombro con leyendas como Ronnie Coleman, Flex Wheeler y Kevin LeBron. Los hombres que alguna vez idolatró eran ahora sus compañeros de entrenamiento. Para Günther, se sentía como un sueño hecho realidad. El cuerpo de Günther cambió rápidamente. Para principios de los años 2000, pesaba más de 136 kilogramos en la temporada baja y su pecho medía más de 152 centímetros. Su espalda parecía tallada en piedra. Los aficionados hablaban de su tamaño y poder donde quiera que iba. Luego llegó 2002. Semanas después de quedar en quinto lugar en el Mr. Olympia, Günther participó en el GNC Show of Strength. Ronnie Coleman estaba frente a él, el campeón invencible recién salido de otra victoria en el Olympia. Nadie esperaba una sorpresa, pero los jueces sorprendieron al mundo. Günther ganó. Por una noche, hizo lo que nadie más hizo durante el reinado de 8 años de Ronnie. Venció al mejor. Podrías pensar que esa victoria llevó directamente a la cima. No fue así. Günther nunca ganó la corona del Mr. Olympia. En 2005 logró su mejor resultado en el Olympia. El cuarto lugar. Estaba cerca pero no del todo. En 2006 llegó desenfocado y fuera de juego. Su acondicionamiento era pobre y cayó al 10º lugar. Muchos atletas podrían haber presionado más entonces, entrenado más y arriesgado todo por otra oportunidad. Günther eligió un camino diferente, escuchó a su cuerpo y se retiró. Se retiró mientras todavía podía disfrutar de la vida con su esposa e hijo. Se mantuvo involucrado en el deporte, se mantuvo saludable y conservó el respeto de sus aficionados. Esa elección puede ser su mayor victoria. Günther demostró que Ronnie podía ser vencido y luego se alejó antes de que la persecución lo tomara todo. Para un gigante en un deporte que a menudo exige más que la propia vida,
encontró un tipo de triunfo tranquilo y duradero. Número 6. Kai Greene. Kai Greene se movía como una tormenta en el escenario. Enorme, grácil e imposible de ignorar. Llevaba historias en sus músculos. Los aficionados lo llamaban el depredador. Persiguió la corona del Mr. Olympia y se acercó más que casi nadie. Pero el título siempre se le escapaba. Kai creció en Brooklyn. De niño vivió en hogares de acogida e instalaciones juveniles. La vida era dura. Conoció el hambre y la preocupación. El culturismo se convirtió en su refugio. Levantar pesas le daba reglas a seguir, un lugar al que pertenecer y una razón para levantarse cada mañana. De adolescente entrenaba con feroz concentración. Las películas de Arnold Schwarzenegger lo inspiraron, y su cuerpo pronto comenzó a cambiar. Sus hombros se ensancharon, sus piernas se engrosaron y sus poses adquirieron una extraña y poderosa belleza. La gente lo notó. Comenzó a participar en shows y ganar. En 2011 ganó el New York Pro, lo que le ganó un lugar en el Mr. Olympia. Cuando llegó al Olympia, la estrella de Kai ascendió rápidamente. Terminó entre los principales contendientes y se convirtió en 3 veces subcampeón de 2012 a 2014. Su mayor rival era Phil Heath. Phil tenía un aspecto equilibrado, separación muscular nítida, acondicionamiento limpio y una proporción casi perfecta. Kai tenía un tamaño increíble y una forma dramática, pero los jueces preferían el equilibrio general de Phil. Los aficionados debatieron durante años sobre quién merecía el título. Muchos decían que Kai era demasiado grande para el Mr. Olympia, como si su tamaño trabajara en su contra. Eso suena dramático, pero la verdad es más medida. Como de costumbre, el Mr. Olympia no corona a la persona más grande solamente. Los jueces buscan un paquete completo: tamaño, simetría, acondicionamiento y presentación. Kai tenía tamaño en abundancia, pero el título recompensa la armonía entre las partes, no solo la masa. Después de 2014, Kai no regresó al escenario del Olympia. En 2015, hizo un anuncio emotivo de que no competiría. Insinuó que había más pasando entre bastidores, y reportes posteriores apuntaban a disputas sobre contratos y su negocio de suplementos. Algunas historias decían que se le ofreció una oportunidad especial para regresar en 2017, pero la rechazó. Los detalles siguen siendo mixtos y a veces poco claros. Hoy Kai Greene es recordado no por un trofeo del Mr. Olympia, sino por su presencia. Remodeló la manera en que la gente pensaba sobre el culturismo. Mostró que el arte y el tamaño podían vivir juntos en un solo cuerpo. Haya ganado o no el título, su legado se mantiene alto. Un gigante que convirtió la lucha en poder y hizo el deporte más dramático, personal e inolvidable. Número 5. Marcus Ruhl. Marcus Ruhl no era solo un culturista, era un monstruo de músculo. Un hombre tan enorme que cuando caminaba al escenario, la gente lo miraba como si viniera de otro mundo. Marcus Ruhl creció jugando al fútbol. Era rápido, fuerte y amaba el juego. A los 18 años, una grave lesión de rodilla terminó ese sueño. Los médicos advirtieron que podría no volver a jugar nunca. Para recuperar su pierna, Marcus se dirigió al gimnasio. Levantar pesas estaba destinado a ayudarlo a recuperarse, no a cambiar su vida. Su cuerpo respondió rápidamente. Los músculos crecieron velozmente. Su pecho, hombros y brazos se expandieron hasta convertirse en algo enorme. Lo que comenzó como rehabilitación se convirtió en descubrimiento. Tenía un extraordinario don para el tamaño. A los 19 años entrenaba en serio. Al principio pesaba solo unos 54 kilogramos. Se esforzó a través de brutales entrenamientos y un apetito constante. El hambre y el hierro lo moldearon en un gigante. En 1995 participó en su primer show amateur, la Copa Bachgau, y ganó tanto el título de peso pesado como el general. Ascendió rápidamente. En 1999, Marcus clasificó para el Mr. Olympia, el mayor escenario del deporte. Las Vegas trajo luces brillantes, aficionados y la oportunidad de demostrar su valía. Su debut no fue como esperaba. El escenario del Olympia reveló una brecha entre el espectáculo y el juicio. Los espectadores admiraban su pura masa, pero los jueces buscaban más que tamaño. Su primera aparición terminó en decepción. Aún así, Marcus no se rindió. Compitió profesionalmente durante 13 años, participó en 32 concursos e hizo 9 apariciones en el Olympia. Se convirtió en una leyenda viviente, un monstruo de masa cuya presencia llenaba las arenas. Los aficionados vitoreaban y las cámaras lo seguían. Sin embargo, la corona del Mr. Olympia nunca llegó. ¿Por qué no? Porque el premio mayor favorecía el equilibrio, no solo el volumen. Marcus cargaba una masa extraordinaria en su tren superior, pero sus proporciones eran desiguales. Sus piernas e isquiotibiales a menudo se quedaban atrás de su masivo pecho y brazos. El acondicionamiento y la simetría importaban tanto como el tamaño.
En ese viejo cálculo, ser el más grande no siempre era la mejor ruta hacia el primer lugar. Cuando dejó la competencia, Marcus se quedó en el mundo que ayudó a dar forma. Inició una marca de suplementos llamada Rules Bestes y se mudó en línea para enseñar y hablar con franqueza sobre el entrenamiento. Su historia sigue siendo simple y honesta. Un chico de fútbol que se convirtió en uno de los gigantes más inolvidables del culturismo y prueba de que el tamaño bruto puede ganar aficionados, pero no siempre el trofeo. Número 4. Paul Dillett. Paul Dillett se sentía como un personaje de cómic mucho antes de pisar un escenario de culturismo. Nacido en Montreal en 1965, creció enorme y atlético e incluso jugó en la Liga Canadiense de Fútbol Americano, donde sus compañeros de equipo lo apodaron una estatua debido a su masiva y casi irreal constitución. Dillett se cambió al culturismo a principios de los años 90 y ascendió rápidamente. Medía 1,91 m y en la temporada baja alcanzaba hasta 150 kilogramos. Sin embargo, su cintura se mantenía asombrosamente pequeña, solo 73 centímetros. En el escenario su pecho y hombros parecían enormes, y su tamaño hacía que incluso los mejores campeones parecieran más pequeños en comparación. Ser tan grande trajo una extraña fama. Los aficionados amaban el espectáculo de un hombre cuya silueta era casi caricaturesca. Los promotores y fotógrafos perseguían esa imagen porque vendía entradas y portadas de revistas. En 1991 quedó en segundo lugar en los campeonatos de América del Norte, todavía nuevo en el deporte. Un año después ganó tanto el título de peso pesado como el general y obtuvo su tarjeta profesional de la IFBB. De la noche a la mañana se convirtió en un nombre imprescindible y un aspirante al Mr. Olympia. Cuando hizo su debut en el Mr. Olympia en 1993, Dillett sorprendió a todos al terminar en sexto lugar como rookie. Su tamaño era impresionante. Parecía una masa ambulante de músculo, tan grande que los aficionados y críticos lo llamaban Freakzilla. Sus proporciones eran de tamaño de cómic e imposibles de ignorar. Pero el tamaño solo no era suficiente. Dillett a menudo luchaba con una posatura suave y controlada. Los jueces le descontaban puntos en las poses obligatorias donde la claridad y las líneas nítidas importaban, en una época en que el deporte estaba dominado por Dorian Yates y la demanda era de masa combinada con un acondicionamiento de navaja. El aspecto enorme pero a veces menos definido de Dillett trabajaba en su contra. Algunos observadores también apuntan a las preferencias de los jueces y la política como parte de la explicación. La imagen más duradera de la carrera de Dillett no ocurrió en el Olympia. En 1994, en el Arnold Classic, colapsó a mitad de la competencia gritando de dolor y necesitando ser llevado. Las imágenes se extendieron por el mundo del culturismo y llegaron a simbolizar los peligros y extremos de la era de los monstruos de masa. Dillett nunca ganó el Mr. Olympia. Siguió compitiendo durante los años 90, con su última aparición en el Olympia en 1999, cuando quedó en séptimo lugar. Después de eso ya no podía clasificar para el mayor escenario del deporte. En el folclore del culturismo, Paul Dillett se convirtió en el arquetipo de un hombre casi demasiado grande para el Mr. Olympia, una figura impresionante cuyo tamaño bruto tanto lo definió como en última instancia lo limitó. Número 3. Lou Ferrigno. Lou Ferrigno creció en Brooklyn en los años 50 como un chico tranquilo con una feroz lucha interior. Las infecciones de oído tempranas le quitaron la mayor parte de su audición. Tener dificultades auditivas lo convertía en un objetivo para los matones, y su vida en casa ofrecía poco consuelo. Nada de lo que hacía parecía satisfacer a su padre. Esa duda constante lo seguía a todas partes, pero también encendía una terca determinación. A los 13 años convirtió esa determinación en acción. Con casi sin dinero, hizo pesas con mangos de escoba y cemento, y entrenaba en su sótano. Fijó fotos de héroes en las paredes, Steve Reeves como Hércules y gigantes de cómic como el Hulk y Spider-Man. Esas imágenes le daban una forma a perseguir y una fortaleza en la que convertirse. Observaba a otros culturistas, como Arnold Schwarzenegger, Larry Scott, Dave Draper, y aprendía de ellos. Cada entrenamiento era una respuesta al miedo, volverse más fuerte que la duda, más fuerte que la voz que decía que nunca sería suficiente. Gradualmente Lou creció hasta convertirse en un gigante. Con 1,96 m de altura y con una constitución masiva, se convirtió en uno de los hombres más grandes del culturismo. Parado en 1,96 m y pesando más de 129 kilogramos, su masiva constitución lo hizo un gigante de la era dorada de los años 70. Su ascenso fue rápido. Desde quedar en el 22º lugar en un concurso local, se esforzó para llegar a los mejores escenarios y, en 1974, terminó en segundo lugar en el Mr. Olympia detrás de Arnold Schwarzenegger. Parecía a punto de reclamar la corona. Luego llegó 1975 y el momento que cambió todo. La mañana del concurso, Lou se sentó con Arnold y su padre. Arnold le dijo al padre de Lou que Lou no estaba listo, que fracasaría. En lugar de apoyar a su hijo, el padre de Lou lo miró como si fuera una decepción. Esa mirada destrozó la confianza de Lou en un instante.
Más tarde, entre bastidores, Arnold le preguntó cómo se sentía. La respuesta de Lou fue tranquila y definitiva. «Voy a perder, tú eres el mejor». Subió al escenario ya derrotado. Tembló frente a la multitud y terminó en tercer lugar. La escena fue inmortalizada en Pumping Iron, donde una sutil batalla psicológica se desarrolló ante los ojos de todos. Años después, Arnold admitió que Lou había tomado una decisión. Se alejó del culturismo competitivo para el fútbol y la actuación. Ese desvío llevó a un importante papel en televisión, El Increíble Hulk, en 1977. La fama siguió, pero vino con arrepentimiento. Lou dijo más tarde que lamentaba nunca haberse convertido en Mr. Olympia. Cuando regresó a competir, no era lo mismo. Quedó más abajo y eventualmente se retiró. Muchos señalan los juegos mentales de Arnold como la razón por la que Lou perdió, y esos juegos importaron. Pero había otra verdad más tranquila. Lou era simplemente demasiado grande para el ideal de los jueces. A su altura, el equilibrio perfecto es difícil de lograr. Las piernas largas pueden arruinar la proporción, y los brazos y el pecho deben escalar de maneras que la mayoría de los cuerpos nunca enfrentan. Arnold, 15 centímetros más bajo, encajaba en el aspecto clásico que preferían los jueces. Una vez que la duda tomó raíces, Lou no pudo ver más allá de ella. Número 2. Roelly Winkler. Roelly Winkler tenía una presencia que hacía que las conversaciones se detuvieran. La gente no solo veía a un culturista, veían a la bestia, un hombre cuyos brazos parecían desafiar los límites de la carne y el hierro. Roelly creció en Curazao, una pequeña isla con grandes sueños. Su padre murió cuando tenía 5 años, y la familia se mudó a los Países Bajos para comenzar de nuevo. De niño se sentía atraído por los músculos y los héroes. Una fotografía de Arnold Schwarzenegger encendió algo en él. Su hermano menor, Quincy, lo empujó al gimnasio, y Roelly comenzó a levantar pesas con un tranquilo hambre. Más tarde nombró a Dexter Jackson como una de sus inspiraciones, un recordatorio de que su respeto por el deporte era profundo. La vida no facilitó las cosas. Años después de la mudanza, Roelly estuvo en un grave accidente de auto. Los médicos temían por su vista y por un brazo gravemente dañado. Durante casi 2 años apenas podía entrenar. La mayoría de las personas podrían haberse rendido, pero Roelly convirtió el dolor en combustible. Cuando finalmente regresó al gimnasio, sus brazos comenzaron a crecer rápidamente, llegando eventualmente a unos 61 centímetros. A menudo se encogía de hombros diciendo que no tenía ninguna rutina secreta, simplemente seguían haciéndose más grandes. En 2010 dio un gran avance en la escena profesional ganando el IFBB New York Pro. Parado alrededor de 1,68 m, de alguna manera parecía más grande que hombres 15 centímetros más altos. Los aficionados se agolpaban para verlo en persona. Sus brazos parecían irreales. La carrera de Roelly siguió ascendiendo, y 2018 se convirtió en su mejor año. Quedó en tercer lugar en el Mr. Olympia y ganó el primer premio al campeón del pueblo, elegido por los aficionados. Esa victoria mostró el vínculo entre él y el público. Muchos aficionados creían que merecía el trofeo Sandow. Sin embargo, los jueces vieron una historia diferente. Los extraordinarios brazos de Roelly, aunque impresionantes, creaban un problema de equilibrio. Opacaban su pecho y hacían que sus hombros parecieran estrechos en comparación. En un deporte donde la simetría y la proporción importan tanto como el tamaño, esos masivos brazos se convirtieron en un hándicap. Luego, en 2021, el destino intervino de nuevo. Un desgarro del manguito rotador requirió cirugía y lo alejó de su carrera competitiva. No ha regresado al escenario del Olympia desde entonces. Roelly Winkler subió al escenario del Mr. Olympia 10 veces y nunca ganó el título. Su legado es más que trofeos. Cambió las expectativas sobre cómo podía verse un cuerpo. Se ganó el amor de aficionados de todo el mundo. Y demostró que una voluntad inquebrantable puede empujar la vida hacia adelante, incluso después de los momentos más oscuros. Número 1. Dennis Wolf. Dennis Wolf era una montaña entre hombres, una presencia que llenaba cada encuadre y cada puerta. Nacido en 1978 en Tokmok, entonces parte de la Unión Soviética, Dennis Wolf se mudó a Alemania con su familia en 1992. Aprendió a trabajar con sus manos pintando casas e instalando ventanas, trabajos que endurecieron su cuerpo y lo prepararon para más. A los 18 años, después de ver fotos de Arnold, se unió a un gimnasio local con amigos. Ellos se alejaron, pero él siguió volviendo. Dennis creció hasta convertirse en un verdadero gigante del culturismo, parado en 1,80 m y pesando entre 111 y 120 kilogramos en el escenario. Construyó una silueta en forma de X que asombró tanto a jueces como a aficionados. Sus hombros y espalda eran masivos, su cintura estrecha y su presencia imposible de ignorar. La gente comenzó a llamarlo el Gran Lobo Malo. Sin embargo, el único premio con el que sueña cada culturista, el Sandow del Mr. Olympia, nunca llegó. Comenzó a competir en 1999 y rápidamente se demostró.
Un segundo lugar en los campeonatos NRW, un newcomer, llevó a victorias tempranas, y para 2000 estaba ganando títulos de peso pesado y general. Esas victorias lo convencieron de hacerse profesional. Durante años quedó cerca de la cima en el Mr. Olympia, apareciendo 10 veces en total y terminando frecuentemente en los primeros 5. Aún así, el título se le escurría entre los dedos. Aficionados e iniciados debatieron por qué. Algunos decían que su tamaño trabajaba en su contra en eras que favorecían el acondicionamiento de navajas sobre la pura masa. Otros señalaban el concurrido campo durante los años de Ronnie Coleman y Jay Cutler, cuando las alineaciones estaban llenas de leyendas. Denise y sus entrenadores también hablaron de problemas de salud posteriores que le impidieron mantenerse en su mejor nivel. Después de su victoria en el Arnold Classic de 2014 y una fuerte temporada de 2015, comenzaron los problemas extraños. El entrenamiento trajo movimientos incontrolados y la sensación de que su cuerpo no se mantenía unido como solía hacerlo. Una resonancia magnética encontró discos herniados en su cuello, en C4 a través de C7. En 2016 tuvo una cirugía que fusionó 3 discos. Intentó volver, pero el cuerpo que alguna vez lo llevó a estadios y titulares había cambiado. Su regreso en el Arnold Classic de 2018 terminó en un decepcionante 12º lugar. Denise llamó a esa preparación la peor que había hecho y reconoció que sus mejores días habían quedado atrás. Aún así, su legado es claro. Un hombre cuyo tamaño y forma redefinieron los límites del deporte y cuya historia nos recuerda cuán frágiles pueden ser incluso los cuerpos más poderosos.